En este video te enseñaré cómo preparar esta deliciosa receta de hojaldras o pan de muerto sugerida para negocio. Es una receta económica con la cual tú podrás ofrecer tanto calidad como cantidad. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 1,5 kg de harina de trigo, puede ser de la que ustedes prefieran, 375 gramos de azúcar, puede ser blanca o puede ser morena, una pizca de colorante amarillo, 25 gramos de nuez picada, 2 huevos completos, tanto la clara como la yema, 15 gramos de sal, 135 gramos de manteca vegetal, 135 gramos de margarina, 45 gramos de levadura fresca, 15 mililitros de esencia de nuez y utilizaré 750 mililitros de agua. Aquí tengo 500 y en un momento más le agregaré otros 250 mililitros y aquí están los otros 250 mililitros. Tenemos que amasar o revolver todos nuestros ingredientes por unos 10 minutos. Me quedo revolviendo y les muestro cómo quedó. Ya estoy terminando de amasar o revolver y así es como me está quedando la masa. No le agregué ningún otro ingrediente. Por lo regular siempre utilizamos cantidades exactas, pero la cantidad de agua puede variar dependiendo de la absorción de la harina o incluso del clima. A ustedes les tiene que quedar igual que esta masa. Ya con eso es suficiente. Ahora lo que haremos es dejar reposar nuestra masa 1 hora con 30 minutos y continuamos. Esta no requiere de mucho reposo. Después de 1 hora y media, así es como quedó la masa y es momento de comenzar a formar nuestras hojaldras o pan de muerto. En esta ocasión el peso será de 140 gramos por mancuerna, lo que equivale a 70 gramos por cada pieza. Esta es una mancuerna. A final de cuentas pesé para unas 30 piezas. Esta es la masa que reservé para vestir nuestras hojaldras o pan de muerto. Y ahora vamos a ir boleando cada una de estas mancuernas. Solo la vamos a partir a la mitad y listo. Después de esto tenemos que esperar que repose otro poquito más la masa, aunque si ustedes lo desean ya pueden comenzar a bajar las hojaldras. Una vez que hayan reposado un poquito estas bolitas que hicimos, ya podemos comenzar a colocarlas en una charola previamente engrasada. Así será más fácil y ha llegado el momento de bajarlas. Solo le tienes que hacer así y listo. Vamos a extenderlas solo un poco. Así lo haremos a todas. En caso de que te hayas perdido algún detalle, te mostraré más despacio. Solo tenemos que aplastar las orillas, dejando más llena la parte del medio. Acabo de bajar todas las hojaldras, en total son 30, aquí te las muestro. Las hojaldras más comunes por aquí llevan ajonjolí, así que tendré que untar todo el cuerpo de la hojaldra. Y esto mismo le haré a todas las charolas. He terminado de untar todas las charolas. Esta fue la primera que unté.
El huevo se siente que ya está secando un poco. Es importante que la pieza siga húmeda, así que comenzaremos a vestir. Solo le haremos así. Esta es una canilla y la colocaremos en el cuerpo de nuestras hojaldras. Para la de arriba le haremos así y la colocamos. Esta que tengo aquí ya es la última charola. Al parecer sí nos van a salir las 30 piezas. La masa quedó exacta. Lo que tenemos que hacer a continuación es darle una segunda untada ya en este momento y le vamos a agregar el ajonjolí. Podemos comenzar con esta misma charola. Procuren que todo el huevo quede bien esparcido para que no queden pintas. Tomamos una pizca de ajonjolí y lo agregaremos. Repetiré lo mismo con las demás charolas. Estas son todas nuestras hojaldras ya terminadas. Han pasado 30 minutos y así es como quedaron nuestras hojaldras. Ya comenzaré a precalentar el horno a 180 grados centígrados por 15 minutos más y será momento de comenzar a hornear. Aquí les muestro nuestras hojaldras en el horno. Las de hasta arriba fueron las primeras que vestí y las de abajo son las segundas. Las de arriba llevan unos 10 minutos. El tiempo de horneado dependerá del tipo de horno que ustedes tengan en casa. Si es de convección o de piedra puede dilatar solo 12 minutos, de gaveta de 25 a 35 y de estufa de 40 a 50. Ahí las dejaremos hasta que tomen color y ya les muestro cómo nos quedaron. Acabo de sacar la última charola del horno y aquí les presento todas nuestras hojaldras. Como habrán podido observar, esta es una receta sencilla y económica, es por ello que está sugerida para negocio. Si quieren vender este tipo de producto, les recomiendo que primero intenten con las recetas tradicionales que ya hemos compartido con anterioridad en este canal. El costo y la calidad son más elevados, pero se ofrece un producto de excelente calidad y se conservan las tradiciones. En caso de que los precios de este tipo de pan sean muy bajos en su localidad, solo entonces les recomendaría usar esta fórmula para ofrecerle a sus clientes tanto calidad como cantidad. Como es costumbre, tomaré una y les voy a mostrar cómo son por dentro. Son muy suaves, muy esponjosas también. Con esta toma nos estamos despidiendo. Esperamos esta receta haya sido de su agrado. Procuraré ponerme al corriente con todos ustedes en estos días y seguiré compartiendo la mayor cantidad de recetas que me sean posibles. Muchísimas gracias y hasta pronto.